Reconciliación con la creación, ¿cómo entenderla? Hay que partir del marco de misión de la Compañía de Jesús, que desde la Congregación General 32 está al servicio de la fe que hace justicia para la reconciliación. Es cierto que el concepto de reconciliación en la misión quedó de algún modo invisibilizado por el binomio fe-justicia, pero es a partir de la Congregación General 35 en el 2008 cuando se intenta recuperar la dimensión de reconciliación con el trinomio de misión, pasar del binomio fe-justicia al trinomio fe-justicia-reconciliación. La Congregación General 35 entiende la reconciliación desde el tríptico de misión como restablecimiento de relaciones justas con Dios, con los otros y con la creación. En las PAU, en las Preferencias Apostólicas Universales, después de haber sido ratificada esta misión de reconciliar por la Congregación General 36, con Arturo Sosa, se vuelve a incorporar en las PAU la misión de reconciliar como restablecimiento de relaciones justas. En el texto aparece 18 veces la palabra reconciliación y 17 la palabra justicia. Por lo tanto, ambos términos quedan perfectamente articulados en este texto que de algún modo también está recogido en el título del decreto de misión de la Congregación General 36, compañeros, compañeras, en una misión de reconciliación y justicia. Los dos términos aparecen ahí. En las PAU son 4 preferencias apostólicas universales. La primera habla de la reconciliación teológica, reconciliación con Dios a través de los ejercicios espirituales y del discernimiento espiritual. La segunda y la tercera, la preferencia apostólica de los pobres, descartados, vulnerables, y el de acompañar a los jóvenes, la tercera, hacia un futuro esperanzador, hablan de la dimensión antropológica de la reconciliación, reconciliación con otros y con uno mismo, que también Adolfo Nicolás en el 2010 lo introduce esta dimensión, la reconciliación con el otro que llevamos dentro de nosotros. Por lo tanto, son reconciliaciones antropológicas, preferencia apostólica 2, con los pobres, descartados y vulnerables, y con los jóvenes, preferencia apostólica 3. La preferencia apostólica 4, que habla del cuidado de la casa común, es reconciliación con la creación y habla de la dimensión cósmica. Por lo tanto, las tres dimensiones, teológica, antropológica y cósmica, de la reconciliación quedan recogidas en todo el texto de las 4 preferencias apostólicas, porque las 4 preferencias apostólicas hay que interpretarlas desde esta misión de reconciliación y justicia. ¿Cómo entendemos nosotros la reconciliación en el ámbito antropológico en el servicio jesuita de refugiados? Voy a compartir 2 aprendizajes fundamentales que queremos ver si ofrecen alguna luz al discernimiento de lo que entendemos por reconciliación con la creación. ¿En qué medida el uso del término reconciliación puede ser un abuso del término, dado que la naturaleza es un sujeto, si pudiéramos hablar de sujeto, distinto al antropológico, donde se ha desarrollado el concepto de reconciliación entre seres humanos? Los 2 conceptos que queremos aportar desde el Servicio Jesuita de Refugiados para ver si ayudan es el concepto de reconciliación discernida y el concepto de reconciliación preventiva. Podríamos añadir un tercero, pero lo vamos a dejar de momento, que sería el de reconciliación hospitalaria. Vamos a explorar los 2 primeros. Reconciliación discernida. Entendemos que la transformación de conflictos es un proceso de discernimiento como método, discernimiento espiritual, para transformar el conflicto que se entiende como incompatibilidad percibida entre humanos y naturaleza. Es decir,
La crisis del modelo de producción y consumo y desarrollo hace insostenible los hábitats de las personas y su bienestar queda dramáticamente afectado en muchos casos. La reconciliación discernida implica que se discierna según tiempos, lugares y personas. Reconciliare. Ciliare viene del verbo kaleo griego, llamar, con, juntos, otra vez. Llamar juntas otra vez a las partes que han sido separadas por una violencia. El modelo, digamos, depredador del ser humano ha roto una relación de equilibrio con la naturaleza y hay que llamar otra vez a las partes para encontrar de nuevo ese equilibrio. Pero ese equilibrio, como diría San Ignacio, tiene que ser discernido según tiempos, lugares y personas, es decir, según contextos cambiantes. No es lo mismo un contexto de violencia a nivel personal, educativo, social, económico, religioso, político, de género, conflictos por medio de temas medioambientales, ecológicos o intergeneracionales. También conflictos de medios de comunicación social en los que ustedes también están envueltos. Vamos a fijarnos en los conflictos ecológicos e intergeneracionales, que creo que van muy de la mano, al menos tal cual lo trabajamos nosotros en el Servicio Jesuita Refugiados. La primera condición de posibilidad de la reconciliación discernida es que tenemos que hacer un análisis de las violencias. En el contexto de la casa común hablaríamos de violencia, del cambio climático, sobreexplotación de recursos naturales, deforestación, pérdida de biodiversidad, emisiones de gases, contaminación, calentamiento global, sequías, crisis del agua, muchas guerras clásicas, conflictos armados se deben hoy día a la crisis del agua, aumento del nivel del mar, monocultivos degradantes, ganadería extensiva, turismo masivo, son algunas de las violencias que están relacionadas con la degradación del medio ambiente, la crisis climática, todo esto. Hoy día, por ejemplo, el Papa Francisco habla de la violencia del no clasificar basuras como pecado, es decir, en mi metro cuadrado, si yo no clasifico basuras, pues estoy siendo violento. Todas estas violencias han producido hoy un desplazamiento masivo, forzado, de muchísimas poblaciones, donde hoy el incremento de los refugiados medioambientales ya sobrepasa el número de refugiados clásicos, refugiados de guerra, refugiados que están bajo la protección del sistema universal global de Ginebra. Hay una llamada a la conversión ecológica, es decir, a pasar de ecosistemas a ecosistemas depredadores por un abuso de la apropiación de los recursos, a ecosistema, a la casa común, hogar, a que los sistemas sean hospitalarios, acogedores, que promuevan la vida y vida en abundancia. La Laudato Si habla de ecología integral, integrada e íntegra, basada en valores, ¿no? Y desde ahí habría que hablar de ecología integral, protección integral y entender la reconciliación con respecto a la casa común como ecología humana, ecología económica, social, cultural, etc. Con un enfoque de derechos integral también, donde integramos derechos de primera, segunda y tercera generación, y dentro de los derechos de tercera generación se encuentran los derechos ecológicos, los derechos por la paz y los derechos de las futuras generaciones, los aún no nacidos. Desde ahí se habla de una figura del derecho que es las generaciones futuras como sujeto político en el ejercicio del bien común, solidario y justo, y es intergeneracional este derecho. Es decir, tenemos que pensar en la cuna vacía cada vez que tomamos decisiones sobre las personas aún no nacidas, nuestros
hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, tenemos que pensar en el discernimiento, cómo les va a afectar lo que nosotros decidamos. Desde ahí hablamos también de la reconciliación como un proceso que quizás pueda aplicar también a las relaciones justas con la naturaleza. Y en este proceso en JRS distinguimos tres fases: la coexistencia, la convivencia y la comunión dentro de un proceso progresivo. La coexistencia tiene que ver con la integridad física y afectiva de cada persona y tiene que ver con no hacer daño físico o afectivo a las personas, y en este caso sería a la naturaleza en mi relación. La convivencia hablaría en una segunda fase, después de garantizar la primera, que tendríamos que tener un enfoque de derechos y deberes. Todos somos iguales ante la ley. Y ahí es donde incluiríamos las tres generaciones de derechos, los derechos ecológicos también. Eso sería convivencia. Cuando se garantizan los derechos también de tercera generación, podríamos ir avanzando hacia la tercera fase, que sería la comunión, donde se produciría una sanación de raíz en las relaciones naturaleza-ser humano, con la recreación de un estado de equilibrio que últimamente, al menos cuando lo trabajamos en relaciones interhumanas, personales, hablamos de que para la sostenibilidad de la reconciliación se necesita el perdón que lleva la comunión a esta tercera fase. Se podría hablar, sí o no, de la reconciliación con la naturaleza, ejerciendo o pidiendo el perdón a la naturaleza. Es un punto a explorar. Igual que hablamos del modelo progresivo de reconciliación, coexistencia, convivencia, comunión, también podríamos tirar de los aprendizajes en la justicia transicional y ver qué se puede aprender de los modelos de sociedades que pasan de graves violaciones de derechos humanos a democracia con economía sostenible, de justicia distributiva. Y ahí el modelo de justicia transicional que estamos usando es el TAR, Truth, Accountability, Reparation and Reconciliation. Truth, verdad, hace falta saber la verdad, los hechos de las violaciones, las injusticias que cometemos contra la naturaleza. Es decir, toma de conciencia. Esa es parte del proceso de reconciliación con la creación. ¿Qué daño le estamos haciendo? Y tomamos conciencia. Segundo, asumir la responsabilidad penal y darnos cuenta que hemos sido depredadores y que por lo tanto tenemos una responsabilidad con esa violencia que hemos causado. Para desde ahí, tercer punto, ir a la reparación, que va más allá de la mitigación para reparar, y a la reconciliación como cuarto elemento de la justicia transicional desde el modelo TAR. Y la reconciliación sería la recreación de relaciones de confianza, de equilibrio mutuo, de promover en interdependencia la vida y la vida en abundancia, y también iría más allá de un proceso de adaptación y de resiliencia a los cambios climáticos, ¿no? Para nosotros siempre es muy importante desde el Servicio Jesuita de Refugiados, y yo digo desde cualquier apuesta de la compañía, dada que la primera preferencia apostólica de la cual dependen todas las demás, nos conecta directamente con la dimensión espiritual. Si trabajar hoy día la reconciliación desde cualquier obra de la compañía implica trabajarla desde el nivel de conciencia que llamamos espiritualidad. Es un nivel de conciencia que nos conecta con la fuente de vida de cada uno y nos hace trascender en experiencias. Eso se da en la experiencia de belleza, de bondad y de sentido profundo. Cuando estas experiencias espirituales se ponen al servicio de la transformación
social, política, ecológica, entonces estaríamos hablando de la mística política para el cuidado de la casa común. La espiritualidad ignaciana, es decir, la mistagogía de los ejercicios espirituales llevada a la ecojusticia, sería lo que hoy día nosotros llamaríamos reconciliación con la creación desde lo ignaciano. Y eso lleva a una dimensión también de ejercicio político, de ejercicio de defensa de derechos, de incidencia pública y política. Desde ahí, EcoJesuit ha propuesto 5 compromisos de defensa de la justicia climática norte-sur en el contexto de la COP28. Habla de 5 compromisos. El primero, desarrollar el tratado de no proliferación con combustibles fósiles, El segundo compromiso, transformar los sistemas financieros estableciendo flujos financieros equitativos del Fondo de Pérdidas y Daños. Tercer compromiso, implementar una acción climática sobre la agricultura y la seguridad alimenticia. El cuarto, aportar 100.000 millones de dólares anuales a la financiación privada y pública para la casa común. Y el quinto compromiso, corregir las deficiencias en materia de adaptación y mitigación. Estos 5 compromisos, junto con otros, pero yo habla EcoJesuit de estos 5 compromisos, desde la espiritualidad nos harían avanzar en lo que entendemos nosotros por mística política del cuidado de la casa común. El segundo concepto que hemos aprendido en el servicio jesuita de refugiados, y creo que también aporta luz a la reconciliación con la creación, es el concepto de reconciliación preventiva. Lo que estamos diciendo con este concepto es que, fijándonos en el amor y el vínculo de amor, de aprecio hacia la siguiente generación, hacia nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, desde ese vínculo de cuidado y de amor, vamos a hacer aquí todo lo posible por no pasarles a ellos la violencia ecológica, la violencia medioambiental, la injusticia, intentando que ellos no queden atrapados en el círculo de esta violencia, de injusticia ecológica. Y por eso prevenir para que ellos no sufran la violencia en la que nosotros empezamos a estar. Desde ahí planteamos que las preferencias apostólicas universales habría que trabajarlas desde la tercera, la reconciliación con Dios, la reconciliación con los otros y la reconciliación con la creación, desde la tercera, que es la reconciliación con los niños y jóvenes, es decir, para darles un futuro esperanzador. Por lo tanto, en el discernimiento sobre cómo trabajar la reconciliación con la creación, tenemos que incorporar de forma decisiva a las siguientes generaciones para que ellos guíen ese discernimiento, dado que ellos son el mayor motivador del cambio de nuestras actitudes y comportamientos, digamos, depredadores. La conclusión es la mística política del cuidado de la casa común, de la cual ya hablé, que está basada en el discernimiento espiritual como el soft del hard de la reconciliación con la creación. El hard sería todas las medidas estructurales, políticas, económicas, jurídicas, medioambientales, que tienen que ser discernidas espiritualmente desde las experiencias de conexión profunda con la fuente de vida, y una de las fuentes de vida, evidentemente, son para nosotros la siguiente generación, nuestros hijos, nietos, bisnietos. Desde ahí acabo con la inspiración precisamente espiritual, de los ejercicios espirituales de la contemplación para alcanzar amor, donde Dios abaja, Dios habita y Dios trabaja en la naturaleza, y no estamos solos en el trabajo de la reconciliación con
con la casa, con la creación. Somos co-creadores con Dios de la casa común. No estamos solos.